como dato interesante sobre las vacunas, tenemos que estas tienen un origen muy particular y que además está muy relacionado con su nombre. Y es que las vacunas salen de las vacas. Y esto es de forma literal. Las vacunas se llaman así precisamente por vacuno, vacuna, ¿ok? Y esto es así porque en la época en que la viruela estaba en su pleno apogeo, y recordemos que la viruela era una enfermedad asquerosamente mortal, que por cierto esta enfermedad ha sido totalmente erradicada en todo el mundo y eso fue gracias a las vacunas. Lo que ocurrió es que un científico se dio cuenta de que mientras esa enfermedad era increíblemente mortal para la gente normal como tú o como yo, resultaba ser que para la gente de campo esa enfermedad o bien no la contraían o si la contraían era extremadamente leve y la superaban sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué era esto así? Bueno, para que entiendas, muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día salen de los animales y entonces lo que ocurre con estos virus, como es el caso de la viruela, es que son capaces de adaptarse a estar en tu organismo y ellos no saben si tú eres una vaca o si eres un humano, solamente hacen su trabajo y punto. Entonces, mientras que una vaca pasa la viruela sin ningún tipo de problema, ya que prácticamente no le afecta en nada porque su organismo es enorme y mucho más grande que tú, esto es como si, por ejemplo, tú fueras a aplicar un tranquilizante. No es lo mismo aplicarle un tranquilizante a un elefante que a ti. Pues los virus, para que entiendan, más o menos están con la mentalidad de que están atacando a un animal mucho más grande de lo que realmente termina siendo, que termina siendo tú. Entonces a lo mejor un virus que estaba hecho para atacar un elefante termina atacándote a ti, que eres así de pequeñito. Evidentemente esas son mutaciones totalmente aleatorias de estos virus, porque actualmente las enfermedades entre animales y entre seres humanos no suelen traspasarse, la mayoría de ellas. Regresando a la observación que hizo el científico, este señor se dio cuenta de que estos granjeros no contraían la enfermedad porque previamente las heridas que tenían los granjeros en las manos les hacía contraer la viruela de las vacas, que era un tipo de virus mucho más leve que la viruela que había estado afectando a los humanos y que se había vuelto un virus mucho peor. Bien, pues dándose cuenta de esto, de que la gente estaba generando inmunidad gracias a contraer una enfermedad más leve a través de las vacas que la enfermedad de la viruela que estaba contrayendo a través de los humanos, lo que hizo este científico fue fabricar vacunas a partir de las pústulas. ¿Y qué son las pústulas? Bueno, imagínense un grano enorme, gigante, en la piel de las vacas que contienen pus, entre otros desechos. Pues este señor sacaba de ahí los virus y después se los inyectaba a la gente. Así que la primera vacuna literalmente fue inyectar basura de una pústula. Eso era la primera vacuna y eso salvó miles de millones de vidas potencialmente en un futuro. Antes de continuar con el tema de vacunas, hay que primero entender qué es el sistema inmunitario y qué son las inmunizaciones. El sistema inmunitario es ese conjunto de células y moléculas que nos defienden contra las agresiones que nos amenazan, ya sean microorganismos, sustancias peligrosas o incluso células cancerosas. El sistema inmune se ha vuelto muy popular en estos años gracias a la aparición del COVID-19. Se ha vuelto tan viral que conceptos como anticuerpos, antígenos, linfocitos o memoria inmunitaria aparecen en los medios así como si no quisiera la cosa. Mi objetivo con este video es que tengan una idea general del sistema inmunitario, pero es importante remarcar que el sistema inmunitario es muchísimo más complejo que la simplicidad que yo voy a mencionar en el video. Y es lógico pensar que es muchísimo más complejo porque si nuestro cuerpo tiene que prepararse para defendernos contra miles de invasores, pues tiene que pasar por muchos procesos complejos. Además, esto nos servirá para entender mejor algunas cosas como los test de anticuerpos, que al detectar la presencia de anticuerpos en sangre indican que has estado en contacto con el virus y por tanto has generado una respuesta inmunitaria. Pero sin más preámbulo, comencemos a entender lo que es el sistema inmunitario. Para entender más o menos qué es lo que hace el sistema inmune, imaginémonos que somos una bacteria y estamos tratando de entrar al organismo de una persona. Pues para poder infectar un cuerpo humano, lo primero que tendremos que hacer, o a lo primero que nos tendremos que enfrentar, es que tendremos que atravesar lo que llamamos barreras de defensa naturales. La piel y los epitelios que recubren los aparatos respiratorio, digestivo y genitourinario son barreras naturales que constituyen la primera línea de defensa frente a los microorganismos. Nuestro organismo está protegido por toda una serie de barreras que bloquean la entrada de los agentes externos y los destruyen, como por ejemplo las superficies del cuerpo. Sin ir más lejos, nuestra piel tiene una serie de características que resultan desfavorables para los microorganismos, ya que este es un ambiente seco, tiene un pH bajo y además las glándulas sebáceas de la piel secretan ácidos grasos y ácido láctico que inhiben el crecimiento bacteriano, no permite que sigan reproduciéndose las bacterias. En general, es un órgano bastante infravalorado, pero hace muchas cosas para defender a nuestro organismo.
Por otro lado, las mucosas revisten, entre otras cosas, las paredes internas de los órganos que están en contacto con el exterior del cuerpo, como el tracto respiratorio, el digestivo y el genital. Sin embargo, existen una serie de orificios por el cuerpo por los que los microorganismos podrían entrar, como el interior de la boca, la vagina o la cavidad nasal. Estos orificios están recubiertos de mucosa cuyo objetivo es el de secretar cosas como lágrimas, saliva, el moco, que contienen sustancias antimicrobianas que se deshacen pues de aquellos microorganismos que están tratando de entrar, y estas sustancias pues impiden que pasen. Y no solo es eso, tanto en nuestra piel como en nuestras mucosas habitan toda una serie de microorganismos que en conjunto se les llama o les llamamos microbiota, y que también nos defienden contra los agentes infecciosos, por ejemplo al competir con ellos por el espacio y por los nutrientes que se podrían localizar en esta zona, o también al secretar sustancias antimicrobianas que inhiben la proliferación de otros microorganismos. Otra barrera natural que existe es, por ejemplo, la temperatura corporal. ¿Nunca se han preguntado por qué nuestro cuerpo, cuando está ante una infección, aumenta la temperatura ocasionándonos fiebre? Bueno, eso tiene una explicación muy sencilla, y es por dos razones. La primera de ellas es que las temperaturas altas limitan el crecimiento de muchos microorganismos, especialmente los virus, y por otro lado porque las altas temperaturas hacen más eficiente la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. Lo anteriormente dicho funciona y protege a nuestro cuerpo suponiendo que se encuentren en buenas condiciones estas barreras, ya que nuestro sistema no es perfecto y a veces estas barreras pueden estar deterioradas o pueden estar rotas, como por ejemplo cuando nos hacemos un corte en la piel. Al momento de que nos hacemos una herida, estamos abriendo una vía de entrada estupenda para los microorganismos, ya que estos aprovecharán para meterse directamente en nuestra sangre. Pero aunque el microorganismo lograra entrar a nuestro cuerpo, aún le faltan muchas otras cosas a las que enfrentarse para causar algún daño. Aún le quedan muchas cartas por jugar. Si un microorganismo consigue pasar las barreras, le estará esperando toda una tropa de células listas para atacar y detener la infección cuanto antes. Entonces, con esto dicho, hay que entender al sistema inmunitario como una especie de ejército con muchísimos soldados distintos, porque al final tenemos un montón de células distintas y cada una tiene sus propias armas y con un papel específico dentro de la respuesta inmunitaria. Algunas de estas células se encargan, por ejemplo, de la acción inflamatoria. ¿Y por qué es tan importante la inflamación? ¿O por qué cuando nos infectamos una zona del cuerpo, esta se calienta, se enrojece y se hincha? Pues todo ocurre gracias a la inflamación, que tiene como objetivo aumentar la cantidad de sangre que llega a la zona de infección para que así las células inmunitarias puedan acceder más rápido y destruir lo antes posible al patógeno. La inmunización es un proceso por medio del cual nosotros nos volvemos inmunes hacia una enfermedad específica. Es decir, que desarrollamos una especie de protección ante aquellos gérmenes que podrían desarrollar en nuestro cuerpo una enfermedad o un padecimiento. El sistema inmunitario está compuesto por una serie de órganos y de células que están recorriendo constantemente nuestro organismo, vigilando los antígenos. Recordemos que los antígenos son sustancias que provocan la activación del sistema inmunitario para que éste produzca anticuerpos, y esto se da cuando no reconocen una sustancia y por lo tanto están tratando de combatirla. Cuando las células inmunitarias se encuentran con un antígeno de un germen, van a destruir ese germen para después fijar el antígeno a la superficie del germen y que de esa manera se puedan activar otras células inmunitarias y ayuden a deshacerse más rápido de la infección. De esta manera va a servir para que se activen células plasmáticas que van a producir anticuerpos. Los anticuerpos van a estar recorriendo todo nuestro organismo hasta llegar a las células que tienen los antígenos fijados en la superficie del germen, y es ahí cuando se van a fijar a ese antígeno específico para marcarlo y que vengan más células a atacar ese germen y lo puedan destruir y así deshacerse también de la infección. Cuando nuestro cuerpo por fin se deshace de la infección, nuestras células inmunitarias que estuvieron expuestas al antígeno van a tener la capacidad de evolucionar, por así decirlo, a células inmunitarias de memoria. Esto quiere decir que cuando nos volvamos a reinfectar por la infección que ocasionó todo lo que acabo de mencionar al principio, nuestro cuerpo ya va a estar preparado para combatir esa infección y por lo tanto ya no va a ocasionar una enfermedad, o por lo menos no va a ocasionar los mismos síntomas que ocasionó al principio, cuando nos infectamos por primera vez. A este tipo de inmunidad se le llama inmunidad adquirida. Sin embargo, como ya mencioné, para obtener este tipo de inmunidad
Nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene que estar expuesto a esas infecciones para que sea capaz de generar sus propios mecanismos de defensa. Y esto en muchos casos podría resultar muy grave, los síntomas podrían ser demasiado graves o incluso podrían ocasionar la muerte. Por ejemplo, enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la tosferina, entre otras enfermedades, pueden ocasionarnos síntomas muy graves o pueden ocasionarnos incluso la muerte. Y para estas enfermedades se tiene otro tipo de método, otro tipo de inmunidad que más adelante voy a mencionar. Y es que para este tipo de enfermedades se tiene otra opción que son las vacunas. Las vacunas pueden protegernos ante estas enfermedades sin la necesidad de que estemos infectados directamente del germen que las provoca. Las vacunas contienen una pequeña cantidad de gérmenes debilitados o incluso muertos con el único objetivo de que nuestro cuerpo sea capaz de reconocerlo. En otras ocasiones, en vez de contener al germen debilitado o muerto, tendrán en su interior el ADN o el ARN que será el encargado de instruir a nuestras células para que puedan generar sus mecanismos de defensa. Estos biológicos serán administrados mediante la aplicación de una inyección y una vez aplicada la inyección, el contenido que nos fue administrado será capaz de mostrar a nuestras células, como ya mencioné, a generar sus propios mecanismos de defensa aplicando ya sea el germen debilitado o el ARN o el ADN para que generemos el antígeno hacia ese germen, para que de esta manera nuestro cuerpo ya esté preparado en caso de infectarnos contra ese germen, ya tendrá las maneras para combatirlo y deshacerse de él. Existen varios tipos de vacunas. La primera de ellas son las vacunas vivas atenuadas. Estas consisten en gérmenes debilitados que proporcionan una fuerte inmunidad a la enfermedad, muy parecida a la inmunidad natural. Las vacunas inactivas. Estas llevan en su contenido gérmenes inactivos o muertos y pueden requerir inyecciones de refuerzo, como por ejemplo en la vacuna contra la hepatitis A, vacunas contra la gripe, la poliomielitis y la rabia. Las vacunas toxoides nos protegen contra las toxinas generadas por los gérmenes. Este tipo de vacuna utiliza toxinas debilitadas y también puede requerir inyecciones de refuerzo, como por ejemplo la vacuna contra la difteria y el tétanos. Las vacunas conjugadas llevan partes específicas de los gérmenes, lo cual ayuda a generar una fuerte inmunidad a esta parte esencial del germen. Requiere de inyecciones de refuerzo, como por ejemplo parte de la vacuna DTaP contra la tosferina y contra la hepatitis B. Las vacunas de ARN mensajero, en vez de utilizar gérmenes, utilizan el ARN para enseñar a nuestras células a producir el antígeno del germen, como por ejemplo en la vacuna contra el COVID-19. Por último, las vacunas con vectores virales utilizan ADN o ARN mensajero para ordenar a las células que produzcan el antígeno del germen. Estas van envueltas en un virus diferente y seguro para el organismo, como por ejemplo algunas vacunas para el COVID-19. Ahora bien, regresando a los tipos de inmunidad, ya mencioné al inicio de este video la inmunidad adquirida, aquella que se crea a lo largo de la vida mediante la exposición a enfermedades o por la aplicación de vacunas. También tenemos la inmunidad innata, que consiste en nacer ya con una inmunidad natural, un tipo de protección general, como por ejemplo nuestra piel o nuestras células de defensa como los fagocitos o células llamadas natural killer. Además, también hay inmunidad activa y pasiva, que a su vez se divide en natural y artificial, donde la inmunidad activa natural es obtenida por mecanismos propios del individuo al infectarse de un germen. La inmunidad artificial activa se obtiene mediante la vacunación. Después tenemos la inmunidad natural pasiva, que se da cuando los anticuerpos son recibidos durante el embarazo a través de la placenta o también durante la primera lactancia materna llamada calostro, donde la madre le estará dando al bebé leche rica en inmunoglobulinas que actúan hasta que el bebé desarrolle sus propios mecanismos inmunológicos. Por último, tenemos la inmunidad artificial pasiva, que consiste en inyectar a la persona que sufre una infección los anticuerpos específicos del germen causante sin que haya que esperar la respuesta inmune del individuo. La cosa es que al aplicar una vacuna y por tanto al poner en contacto nuestro sistema inmunitario con el agente infeccioso, estamos forzando a que se produzca una respuesta inmunitaria y que nuestro cuerpo fabrique células de memoria, de forma que si alguna vez entramos en contacto con el microorganismo real, nuestro cuerpo sea capaz de contraatacar rápidamente y de una forma eficaz, secretando anticuerpos. Podríamos considerar que las vacunas son como una especie de entrenamiento hacia nuestro sistema inmunitario para que cuando se enfrente a la enfermedad real ya tenga la manera de combatirlo. Muchas de las enfermedades que hace unos años afectaban a gran parte de la población han sido completamente erradicadas, como por ejemplo la viruela, y fue totalmente erradicada gracias al uso de las vacunas. Y aunque no todas las enfermedades han sido totalmente erradicadas,
La gran mayoría de ellas se puede prevenir mediante la aplicación de una vacuna, lo cual va a ayudar a que disminuya la probabilidad de que haya un brote o un rebrote de una enfermedad en especial. Y de esta manera también se conseguirá una inmunidad comunitaria, o también llamada inmunidad de rebaño, la cual es muy importante por aquellas personas que por alguna razón no pueden ser vacunadas, como por ejemplo las personas que tienen un sistema inmune debilitado. Entonces entendemos que las vacunas te protegen a ti como persona, protegen a tu familia, a tus amigos y a toda una comunidad de enfermedades que pueden ser muy contagiosas y que pueden llevarte incluso hasta la muerte. Así que siempre que tengas la oportunidad o la necesidad de vacunarte, vacúnate. Achilles Music.